Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Bienvenidos, hoy 5 de septiembre de 2025, lo vamos a meditar la primera lectura, que nos trae un mensaje. ¿Por qué el apóstol San Pablo lo fue a decir a los de Colosos? Da la descripción quién es Jesús desde el comienzo y también dice que también Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Lo vamos a meditar. Bienvenidos. Hoy es la memoria de Santa Teresa. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas en el cielo y de la tierra, las invisibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en él Cristo habita toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 99. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Reconozcamos en el Señor el Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios, entre himnos, alabemos al Señor y bendigámoslo. Bendigamos al Señor porque Él es bueno, porque el Señor es bueno. Bendigámoslo porque es eterna, su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quite el esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo
en odres nuevos, y así se conserva el vino a los odres, y nadie acabando de beber un vino viejo acepta uno nuevo, pues dice el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ve qué lindo este mensaje que hoy estamos aquí leyendo la Escritura. ¿Por qué nos hace pensar? ¿Por qué es tan riqueza la palabra de Dios? A mí me queda impactado en estos días cuando dice, ¿pero qué tendrá su palabra? Hoy nuevamente, ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué? Porque nos presenta la Escritura que dice, ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayunen mientras el esposo está con ellos? Aquí ha venido muchas formas de poder comprender la Escritura, porque el Señor nos presenta a nosotros que nosotros debemos ayunar, pero cuando Él no está. Sí, Jesús nos presentó como el primer ejemplo que Él pasó 40 días, 40 noches en el desierto en ayuno. Y cuando el enemigo se le presentó un pan. Estas son las tentaciones que a nosotros nos presenta también. Cuando nosotros nos dice que tenemos que ayunar, así como los discípulos de Juan sí ayunaban. Pero las tentaciones en este tiempo, que muchas veces nosotros ayunamos y ponemos unas trampas o un argumento que no es válido porque el mismo Señor hizo ayuno. Pero vamos al texto donde dice, nadie puede obligar a los invitados que ayunen mientras que están invitados en una boda. Porque en la boda del Cordero no podemos estar en ayuno. Porque en el ayuno dice que no hay que comer nada más que solamente puro ayuno. Pero cuando está en la boda, cuando nosotros estamos en la Eucaristía, tenemos que participar en ese sacrificio del banquete, que es un banquete suculente que el Señor preparó para que nosotros tomamos siempre el cuerpo y la sangre del Señor. Pero hay algo muy importante, que cuando los fariseos no entendían lo que se estaba sucediendo, dijeron que por qué los discípulos de Juan ayunan y los fariseos también. Porque al comienzo de la palabra, eso es algo muy importante, debemos reconocer que sí es necesario que Jesús debemos obedecer su palabra. Cuando nosotros obedecemos su palabra, realmente podemos llegar a ser discípulos de Él. Y obedeciendo su palabra, nosotros podemos reconocer lo que dice la Escritura en la primera lectura, que Él es también la cabeza de la iglesia, es decir, su cuerpo. ¿Cómo es de que Pablo empieza a comenzar a decir que Jesús es la imagen del Dios invisible? Él es la imagen de Dios, y cuando dice la imagen, pero que también nos toma a nosotros como imagen de Dios, cuando Él dijo en Génesis 1:27, parece, que hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Pablo dice que Cristo es la imagen de Dios invisible, que Él está desde el comienzo, Él es el que está desde el principio de la creación. Pero sin embargo, ustedes y yo somos imagen de Él, porque formamos parte de esta creación importante. Y por eso el apóstol nos exige que debemos reconocer toda la plenitud de Él, porque Él fue el que nos da la paz, y que Él fue quien derramó su sangre en la cruz, para que ustedes y yo seamos importantes, formamos parte del cuerpo de Él. Cuando nos dice aquí
Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí viene lo más importante que debemos entender, que si nosotros reconocemos la palabra del Señor, que si nosotros reconocemos a Cristo, tenemos que reconocer que Él es la iglesia. Si es la iglesia, no podemos perseguirle, no podemos ignorar su palabra, no podemos torcer la escritura. Porque cuando nos invita al banquete de su boda, no podemos estar en ayuno. Pero muchos no quieren entender esto. Cuando Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué podemos estar en ayuno? ¿Y por qué no reconocemos que Él es el cuerpo de Cristo? Si es el cuerpo, que nosotros somos el cuerpo, también formamos esa iglesia. Y por eso el apóstol San Pablo a los Corintios habla de que él no es digno de ser apóstol, porque él es un aborto, dice él, porque persiguió la iglesia cuando Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo contesta, ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús, yo soy el Señor. O sea, cuando Pablo perseguía los del camino, cuando al comenzando dice los del camino, o sea, los primeros cristianos que creyeron a Jesús, que Él es la cabeza de la iglesia, entonces Pablo perseguía, según él, por su celo que llevaba del Antiguo Testamento, perseguía a aquello, la nueva religión, que es la religión de Cristo, que es la iglesia de Cristo que fundó en San Mateo 16, 18, sobre ti edificaré mi iglesia, dice, ¿verdad? Entonces, esa iglesia, lo que Pablo estaba persiguiendo, ahora nos muestra aquí que Pablo nos presenta también que es la cabeza y es su cuerpo. Y cuando ustedes y yo no hacemos caso a su palabra, le estamos persiguiendo y le estamos abandonando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero también nos encontramos en Efesios 5, 23 en adelante, donde nos dice la Escritura que Cristo es, así como dice Efesios 5, 23, dice, maridos, aman a sus esposas, como Cristo ama a su iglesia. Ahí está la fidelidad que nos presenta, que nosotros debemos ser fiel, así como somos fiel a nuestra esposa, y Él lo presenta que Cristo es fiel a su iglesia. Si es así, ¿por qué debemos abandonar la iglesia del Señor? ¿Por qué debemos dejar y seguir a una doctrina extraña, a una iglesia fundada por un hombre? ¿Por qué voy a seguir yo a la doctrina de un hombre si Cristo es la cabeza de la iglesia? Yo tengo que estar donde Cristo está su iglesia, porque dice uno de los primeros padres apostólicos, donde está Cristo, donde está la iglesia, está Cristo, que es la iglesia católica. En el año 107, San Ignacio decía también que es el fundamento de la iglesia, que es de los primeros cristianos que seguía, por primera vez se los llamó cristianos, porque Cristo dejó su iglesia y esta iglesia continúa hasta nuestros días. No podemos cambiar la iglesia por otra iglesia. Solamente Cristo es la iglesia y su cuerpo, y nosotros formamos parte de esta iglesia. Aquí hay mucho que pensar y mucho que hablar sobre la escritura, pero el tiempo no se nos permite hacerlo. Pero me quedo con esto cuando dice aquí, porque Dios quiso en Cristo habitaran toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Este es el centro de que nosotros debemos entender, que si Cristo fue derramado en la cruz por su sangre para reconciliar con nosotros, y esto es
un hecho que debemos reconocer, que Cristo es cabeza de la iglesia y por tal motivo no podemos cambiar la iglesia del Señor. Dios es bueno siempre y Dios nos ama siempre. Y por eso nos dice en el Salmo, reconocemos que el Señor es Dios y que Él fue quien nos hizo y somos suyo y somos su pueblo y su rebaño. Y cuando es su rebaño no podemos cambiar el rebaño de Cristo. Y por eso dice el Señor, tengo otras ovejas, no de este rebaño, sino a ellos tendré que traerlos. Dios los bendiga.